Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Les mando un saludo. Bueno, como habíamos platicado, esta es la primera sesión en video grabada y disponible para que la puedan consultar en el día de la clase, que es este día martes, o pues en los días siguientes, obviamente antes de la siguiente clase, que es el próximo jueves. El tema del día de hoy que vamos a hablar es un poco hablar sobre la historia de las aplicaciones móviles. Mm, pues para muchos de nosotros es difícil entender que las aplicaciones pues no estuvieron todo el tiempo ahí, ¿no? O sea, es como para muchos pensar que pues las computadoras venían con Windows instalado y cuando en realidad no era así. Bueno, sí era así en el caso de las primeras computadoras que eran las IBM, pero después cuando Windows se libera de esta un contrato, convenio con IBM, pues Windows fue libre y fue capaz de poderse instalar en cualquier equipo de cómputo. Pero en sí no venían las computadoras no venían con Windows, ¿no? Y bueno, entender esto, pues a veces nos causa un poco como que, caray, no venía así, ¿no? Es como cuando tú compras un iPhone o cualquier teléfono, pues el teléfono trae sus aplicaciones precargadas, pero no necesariamente va a traer las aplicaciones que tú usas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es importante conocer de dónde viene la necesidad de crear estas aplicaciones y cuáles fueron las primeras aplicaciones que se crearon para esto. Entonces, vamos a pasar con esta serie de diapositivas. Espero que sea una clase que podamos entender, que podamos analizar, que podamos comprender. Y pues recuerden que los comentarios poderlos dejar aquí debajo del video o en la plataforma Teams o en el grupo de WhatsApp. Entonces, empecemos. La historia de las aplicaciones móviles, principalmente basada en el texto del profesor John F. Clark, que determina pues lo siguiente, ¿no? El objetivo de nuestro bloque temático es conocer los elementos para el diseño de aplicaciones móviles a partir de sus antecedentes históricos de los dispositivos móviles. Es decir, el diseño de aplicaciones va a depender de la historia de la evolución de los dispositivos móviles. Dice, la comunicación móvil está tan integrada en nuestras vidas que muchas personas se sienten incómodas sin un teléfono celular. De hecho, por ahí hay una discusión, ¿no? De que quiénes se llevan el teléfono al baño. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? Pues bueno, solamente las personas. Creo que médicamente es no recomendado. ¿Por qué? Porque puedes pasar demasiado tiempo pues, sentada en el trono y pues eso no es bueno para tu salud, ¿no? Pero bueno, no ahondemos en ese tema en este momento. Sigamos. Dice, érase una vez. Las funciones más populares de los teléfonos eran llamar y enviar mensajes de texto, cosa que hoy en día a las personas, o al menos las nuevas generaciones, no les gusta. Y se los comentaba, a los jóvenes no les gusta hablar por teléfono, o sea, sienten pánico cuando reciben una llamada, no saben qué hacer, porque tienen esa dependencia eh, de la mensajería instantánea y generar conversaciones de esa manera. Para mí a veces no es lo más óptimo porque no puedes dar el sentido a una conversación, ¿no? Y bueno, luego tenemos esto que va un poco más allá cuando empiezan a utilizar emojis como lenguaje y para expresar lo que pues a veces no pueden expresar con palabras, ¿no? Entonces, pues es una triste realidad, pero así eran. Esa era la principal función de los dispositivos móviles, llamar y enviar mensajes de texto. Dice, un teléfono inteligente es un dispositivo multifuncional que no solo se comunica, sino que ayuda a aprender, ganar dinero y divertirse. O sea, ¿podemos ganar dinero con el teléfono? Sí, conozco muchas gentes, pues todos los influencers y toda la gente que de cierta manera utiliza las redes sociales para poder a través de su teléfono subir contenido. Pues evidentemente sirve para eso también, ¿no? Dice, esto es posible gracias al desarrollo de las aplicaciones móviles. Las aplicaciones móviles se remontan a finales del siglo XX y no está tan lejos, ¿no? Estamos hablando de 1998, 1999, el año 2000, ¿no? Bueno, el año 2000 ya era el siglo XX. Dice, por lo general eran pequeños juegos de arcade, editores de tonos, de llamada, calculadoras, calendarios, etcétera. Y dispositivos móviles no significa que solamente son celulares, ¿sí?
sino que los celulares pues obviamente son los que han tenido más éxito, pero antes existían las famosas PDA o estas agendas personales, que eran las que permitían que ciertos niveles profesionales pues tuvieran una agenda electrónica, una forma de organizar su tiempo, sus agendas, sus citas y bueno, su información, ¿no? Evidentemente, cuando esto se traslapa al modelo de teléfono y que se vuelven estos llamados teléfonos móviles y después de los teléfonos móviles se vuelven los teléfonos, los smartphones o teléfonos inteligentes, pues ya hay una evolución bastante marcada que deja en la obsolencia estas llamadas PDAs o agendas electrónicas personales. Dice, el comienzo del nuevo milenio vio una rápida evolución del mercado de contenido y aplicaciones móviles. Los sistemas operativos para teléfonos inteligentes, Windows Mobile, Symbian, RIM, Android, Mac iOS, están abiertos al desarrollo de software de terceros, a diferencia del entorno de programación convencional de los teléfonos celulares estándar. Es decir, en los celulares base que existían, podemos llamarle como los de Nokia o Motorola, que fueron de los primeros, los de Xerox, incluso, pues estos estaban cerrados a que solo el software que se desarrollaba en estas compañías era el que se ocupaba para poderlo hacer. Y ahora, hoy en día, existen independientes, estudios, gente que hace aplicaciones y que pues, las puedes encontrar en las App Stores, en la Play Store, etcétera, ¿no? Lo cual, pues evidentemente es muy bueno. Los fabricantes intentaron hacer que sus productos fueran más atractivos para los clientes, introduciendo cada vez más aplicaciones. Pero la calidad también importa. El desarrollo de teléfonos móviles debe ser fácil e intuitivo. Toda empresa intenta facilitar el proceso de desarrollo para que los usuarios puedan personalizar sus dispositivos. De hecho, es conocido que, por ejemplo, tanto Android como Apple tienen plataformas de desarrollo para los programadores donde tienen una base y de ahí pueden empezar a generar. ¿Qué se les limita a los desarrolladores? Pues cierto acceso a información personal de los usuarios, o sea, no pueden entrar directamente a sus cuentas o a sus datos, sino que tienen que el usuario permitir el acceso a ciertos puntos donde la información pues, se vuelve bastante personal y confidencial. Entonces, evidentemente, pues los desarrolladores, hay una cosa bien interesante, que en el caso de Apple, eh, sus aplicaciones, o sea, todo lo que desarrollas solo lo puedes conseguir en la Apple Store. O en el caso de Android, pues, solo lo puedes conseguir en el Play Store, ¿no? ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas ellos ganan de la comercialización de eso. De hecho, por ejemplo, hay un caso como el de Xbox, sí, creo que es Xbox, que tiene una plataforma de desarrollo de videojuegos que no te cobra por usarla. Pero cuando tú ya vas a comercializar el juego, entonces es donde este, te cobra un fee, una cuota por cada venta, ¿no? Entonces ahí es donde ganan ellos, no del desarrollo, sino de la venta del proyecto, el producto. Dice, motivación. Juniper Research estima que en el 2014 los ingresos directos e indirectos de la venta de aplicaciones móviles ascenderán a 25.000 millones de dólares. Bueno, esto ya es, pues creo que lo hemos multiplicado, no sé, por 10 posiblemente, porque cada vez más se vuelve una constante. Si bien es cierto, muchos descargamos aplicaciones que son gratuitas, pero cada vez más se vuelven aplicaciones que para tener ciertas mejoras, pues en acceso a una plataforma de pago, a una modalidad de pago, ¿no? Por ejemplo, Spotify. Spotify es una aplicación gratuita de música, pero para que no te salgan los anuncios cada cierto tiempo, pues necesitas pagar una suscripción. Y entonces ahí es donde gana, ya no gana de la publicidad, porque al final de cuentas las plataformas tienen que mantenerse de algo, ¿no? Facebook durante muchos años fue gratuita y lo sigue siendo, pero ahora ya venden publicidad y tienen publicidad implícita en los feeds de las personas, de los usuarios. Y obviamente, pues esto es una de las cosas que en su momento Mark Zuckerberg dijo, Facebook no va a vender publicidad, ¿no? Y bueno, al final de cuentas, pues tenía que sacar de dónde mantenerse, ¿no? Entonces es importante considerar este tipo de cosas. Dice, los usuarios de dispositivos móviles exigen más opciones
para personalizar sus teléfonos y más funciones. Pues definitivamente, ¿no? Quieres tú tener el control de lo que tienes, organizar, agregar, quitar, guardar, poder modificar lo que tienes en este caso. Es como nosotros, por ejemplo, en un principio teníamos Windows y queríamos cambiar los iconos, queríamos cambiar el puntero. Entonces, esto pues nosotros buscábamos la forma y la manera de hacerlo y lo lográbamos, ¿no? Las famosas skins de Winamp, que bueno, había un montón de desarrolladores y de diseñadores haciendo skins para Winamp, para Real Player, y que nos gustaba, ¿no? Personalizar nuestro entorno de trabajo y eso pues no ha cambiado, ¿ok? Dice, los operadores móviles quienes proporcionan contenido de valor agregado a sus suscriptores de una manera manejable y lucrativa. Pues claro, hoy en día, por ejemplo, los planes que te mandan y te manejan te dicen, mira, te voy a dar gratis tantas redes sociales y te voy a dar gratis tantos megas. ¿Y es por qué? Porque les conviene tener eso. Hoy en día, a lo mejor en México todavía está cerrada la competencia de las redes de telefonía celular, pero en Estados Unidos hay ofertas que incluso te dan el teléfono más reciente de Apple gratis, pero haces un contrato por 5 años, porque a ellos lo que les conviene vender es el servicio. No les conviene vender un aparato, ¿no? Y en México pareciera lo contrario. En México parece que les conviene más vender un aparato que vender un servicio. Pero México. Dice, los desarrolladores de dispositivos móviles quieren la libertad de desarrollar las potentes aplicaciones móviles que los usuarios exigen sin restricciones. Esto, pues al final de cuentas, depende mucho de las empresas. O sea, la libertad va a ser tanto como la posibilidad que tienen, pues, de poder afectar al usuario. Si el usuario es afectado, las empresas no van a dejar que ningún desarrollador entre en ello. A menos que evidentemente tengan un beneficio, ¿no? Las empresas grandes. Pero en su mayoría, pues no van a perder clientes por darle gusto a un desarrollador. No, al final de cuentas ellos marcan la línea hasta dónde pueden llegar y evidentemente, aunque a veces el usuario pudiese permitirles, el dispositivo no va a permitir ciertos cambios o ciertas que se transgredan ciertos límites. Dice, por último, los fabricantes de teléfonos móviles quieren una plataforma estable, segura y asequible para alimentar sus dispositivos. Bueno, yo, por ejemplo, tengo un iPhone 6 y sigo teniendo la posibilidad de actualizarlo, de descargar aplicaciones. Pero, por ejemplo, también tengo un iPad 1 que ya no tengo la capacidad de poder actualizar, ya no me sirve YouTube, ya no me sirven algunas aplicaciones y se va volviendo obsoleto, ¿no? Entonces ya se va volviendo inservible, solo se queda con las aplicaciones pues viejas que tenía y que siguen funcionando porque están con el dispositivo, sino ya no dependen conexión de internet o ningún otro sistema de base de datos para poder seguir funcionando. Entonces, pues bueno, esta es una referencia pues bastante clara, ¿no? Yo no sé si ustedes conocieron esto, pero esto era el famosísimo ladrillo, ¿no? Era incluso había lapiceras con este formato, había termos con este formato que, bueno, fue uno de los primeros teléfonos celulares móviles. Y bueno, precisamente Martin Cooper fue el desarrollador de este teléfono de Motorola llamado Dynatac 8000X, y que fue el primer celular, el primer teléfono celular comercial. Sí, es decir, que lo podías comprar. Recuerden que muchos de los inventos que hoy en día tenemos eh, son liberados normalmente por el ejército de los Estados Unidos. Es decir, el ejército de los Estados Unidos toma muchas de las innovaciones tecnológicas para utilizarlas primero en su uso militar y después las van liberando ya que consideran que las han estudiado, que las han aplicado, que han visto su potencial y saber cómo defenderse ante eso. Ahí están los drones, ahí están las gafas de realidad virtual, hay tantas cosas que pues evidentemente pues hoy en día tenemos acceso porque se han liberado y quién sabe cuántas cosas más nos tendrán por ahí ocultas, ¿no? A lo mejor ya nos podemos desplazar en el tiempo y no nos han dicho. Imagínate, te vas levantando y ya quieres ir voy a la escuela, te quieres teletransportar y bueno, no tenemos. O a lo mejor tienen la máquina del tiempo, DeLorean, no lo sabemos.
Dice, comercializado por primera vez en 1983. Uy, no, hombre, ustedes todavía ni nacían. Yo tenía 3 añitos. Tenía una dimensión de 13 por 1,75 y por 3,5 pulgadas. Pesaba alrededor de 2,5 libras y le permitía hablar durante un poco más de media hora. De hecho, muchos de sus teléfonos estaban conectados a los autos para seguir teniendo batería y poder funcionar. O, por ejemplo, me acuerdo que en los aviones había teléfono. En el avión había teléfono, pues, década de los 80, ¿no? Evidentemente era otro sistema de radiocomunicación, no como los de ahora. Se vendió al por menor por 3,995 más las altas tarifas de servicio mensuales y cargos por minuto. O sea, no era una cosa como hoy en día que vas y compras al Oxxo. No, era un teléfono que había que comprarlo, había que pedirlo, había que tener un proveedor de servicios y evidentemente pues no era tan accesible. Pero esa fue la puerta de entrada. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de los BlackBerry. Los BlackBerry fueron unos dispositivos que tuvieron un éxito comercial cuando se pusieron al alcance de la gente. Tan solo el iPhone, ¿no? O sea, hay gente que pues saca un iPhone a 5 años en Coppel y pues ahí lo va pagando, ¿no? Al final de cuentas, pues para la gente, para lo que es este tipo de cosas, pues a veces no hay un límite, ¿no? Eh, Malamente, ¿verdad? Porque no tendremos techo, pero tenemos iPhone 13. Claro que sí. Dice, hizo llamadas y hubo contactos simples, aplicaciones, y hubo contactos simples, aplicaciones, incluida en el sistema operativo. Muy básico. Entonces, ¿cuáles fueron las primeras aplicaciones? Pues las fabricantes de teléfonos móviles diseñaron y desarrollaron teléfonos móviles de primera generación, o sea, los más bases. La competencia era feroz y los secretos comerciales estaban celosamente guardados. No querían exponer los secretos de sus teléfonos, por lo que desarrollaron el software del teléfono internamente. Los desarrolladores que no formaban parte de este círculo íntimo no tienen la oportunidad de escribir aplicaciones para los teléfonos. Fue durante este periodo que comenzaron a aparecer los primeros juegos de pérdida de tiempo, o así como que vamos para gastar el tiempo, ¿no? Waste time, así se llamaba. Waste time, que eran este tipo de aplicaciones. Nokia fue famoso por poner el videojuego del Snake, de la viborita esa que va comiendo los cuadritos a lo largo de la pantalla, ¿sí? De la década de los 70 en algunos de los primeros teléfonos. Otros siguieron agregando juegos como Pong, Tetris y Tic-Tac-Toe. Estos primeros teléfonos cambiaron la forma en que la gente pensaba sobre la comunicación. A medida que bajaron los precios de los teléfonos móviles, las baterías mejoraron, las áreas de recepción crecieron y más personas comenzaron a llevar estos prácticos dispositivos. Pronto los teléfonos móviles fueron más que una simple novedad. Los clientes comenzaron a presionar para obtener más funciones y más juegos. Al final de cuentas, pues ya sabemos la historia, ¿no? Se volvieron tan accesibles que pues costos se abarataron, la competencia creció, no solo creció entre el mismo competencias del mismo continente, sino la competencia que existe, por ejemplo, con China. De hecho, en China, no sé si sea igual, siga la estadística igual, pero parece ser que en China aparecían cada semana alrededor de entre 7 y 8 teléfonos o dispositivos móviles. De hecho, hay una historia de una empresa, no me acuerdo cuál era la empresa desarrolladora de videojuegos, que sacaba o sea, una versión por teléfono. Terminó quebrando porque no podían darle soporte a toda la cantidad de teléfonos que estaban sacando en China. Entonces, evidentemente, pues esto pues, genera pérdidas muy grandes para los estudios y para los desarrolladores. Perdón por el tren. Pasa por aquí cerca, entonces pues no es una situación. Bueno, a lo mejor no lo escuchan tanto, pero yo sí lo escucho. Dice, los fabricantes de teléfonos móviles no tienen la motivación de los recursos para crear todas las aplicaciones que los usuarios querían. Necesitaban alguna forma de proporcionar un portal para servicios de entretenimiento, información, sin permitir el acceso directo al teléfono. ¿Qué mejor forma de proporcionar estos servicios que Internet? Y bueno, no sé si ustedes ni siquiera saben. Había un portal que se llamaba todito.com. Era un portal de servicios que lo lanzó TV Azteca. TV Azteca entonces estaba revolucionando mucho el mercado de la tecnología en México
y lanzó ese portal que se llamaba todito.com. Y ahí podías acceder a noticias, ver deportes, ver la televisión, pero obviamente tenía pues un costo, ¿no? Y evidentemente pues eso le funcionó. Y entonces la historia determina que necesitamos WAP. ¿Y qué es el WAP? Bueno, dice, resultó que el acceso telefónico directo a Internet no se adaptaba bien a los dispositivos móviles. A finales de los 90, los sitios web profesionales estaban a todo color y cargados de texto, imágenes y otros tipos de medios. Se basaron en JavaScript y Flash para mejorar la experiencia del usuario y a menudo se diseñaron en pantallas de 800 por 600, que es una cosa pues muy pequeña, ¿no? O sea, lo que tenía un monitor de la década de los 90. ¿Ok? Bueno, pues ahí estamos hablando de hecho. Pero pues, el tamaño evidentemente era más pequeño. Dice, los primeros teléfonos tenían pantallas monocromáticas de baja resolución, muy pequeñas y una capacidad de almacenamiento y procesamiento limitada. No pudieron manejar las operaciones de un uso intensivo de datos requerida por los navegadores tradicionales. Los requisitos de ancho de banda para la transmisión de datos también eran costosos para el usuario. Es decir, quisieron adaptar la web al dispositivo y no se pudo. O sea, ni se pudo hacer el dispositivo para la red porque no había la tecnología. Entonces, pues obviamente había que hacer algo, ¿no? Y entonces la web 3, la W3C, pues entra en esto, ¿no? Estos son algunas de las muestras de los primeros teléfonos con el 1G. 1G. Antes no decían que, bueno, no sé, a lo mejor en su momento decían que el 1G también te hacía algo en el cerebro, ¿no? Te lanzaba ondas, te paralizaba, no sé. No, la verdad es que estos teléfonos eran bastante resistentes, se te podían caer de cualquier lugar, golpearse y eso, y no. A lo mucho, por ejemplo, los de antenitas, sí, de repente ya se les caía el plastiquito y eso, pero fuera de eso, resistentes, muy, muy resistentes. Entonces, pues, ¿qué dijeron? WAP es la respuesta. ¿Pero qué es WAP? Pues WAP es el acrónimo o las siglas de Wireless Application Protocol, es decir, protocolo de aplicaciones inalámbricas, y se desarrolló para abordar estas preocupaciones. WAP era una versión simplificada del HTTP. El HTTP pues, es este protocolo de comunicación del Hypertext eh, Markup Language, es decir, del HTML, ¿no? Que el protocolo básico del World Wide Web. Sí, de hecho, cuando ustedes antes escribían HTTP dos puntos diagonal diagonal www punto lo que sea, ¿no? .com. Y entonces, pues HTTP se simplificó con esta versión WAP. Dice, los navegadores WAP fueron diseñados para ejecutarse dentro de las limitaciones de memoria y ancho de banda de los teléfonos. Pero, ¿qué creen? Ay, me fui una más. Los sitios web de tercero mostraban páginas escritas en un lenguaje marcado llamado Wireless Markup Language, que es el WML, y las páginas tenían un diseño mucho más simple que las páginas de la www. De hecho, esto podríamos decir que se parece mucho a lo que hoy en día conocemos con la web responsive y la web 3.0 y este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, estamos aquí en esta situación que, bueno, se estaba queriendo adaptar a los dispositivos. Dice, la solución WAP fue excelente para los fabricantes de teléfono. Podrían escribir un navegador WAP para enviar con el teléfono y confiar en los desarrolladores para crear el contenido que los usuarios quieren. Pues hasta ahí, todo miel sobre hojuelas, todo bien bonito, bien justo, etc. Dice, la solución WAP fue excelente para los operadores móviles. Podrían proporcionar un portal web personalizado que dirija a sus suscriptores al contenido que querían proporcionar y disfrutar de altas tarifas de datos asociadas con la navegación. Pero como toda la historia, siempre habrá un pero, había un problema. ¿Cuál fue este problema? Pues los desarrolladores y proveedores de contenido no cumplieron, ¿sí? Excepto de forma limitada, algunos pocos. La mayoría de los primeros sitios web eran extensiones de populares sitios web de marca como CNN, ESPN, y los usuarios accedieron a las noticias, las cotizaciones bursátiles y los resultados deportivos en sus teléfonos. Esto era bueno, porque accedían a la información, pero no podían hacer pues muchas cosas que querían, como por ejemplo consultar una web, consultar un sitio, consultar un portal. Entonces se volvía complicado, ¿no? Algunas de las aplicaciones web comerciales más populares que surgieron durante este tiempo fueron simples catálogos de fondos de pantalla
y tonos de llamada que permitían a los usuarios personalizar sus teléfonos por primera vez. Y pues bueno, era lo que había. No pensamos en video, no pensemos en música, no pensemos en nada de este tipo. Todo eso se manejaba aparte, ¿no? Los dispositivos como em, el iPod o los reproductores MP3 o el Zoom, que entonces era, pues aparecía una apuesta bastante atractiva, pero bueno, al final de cuentas, pues no. Entonces, la historia nos dice, WAP no es la respuesta. Comercializar aplicaciones web era difícil y no había ningún mecanismo de facturación integrado. Los usuarios buscaban un sitio web y solicitaban un artículo específico, luego completaron un formulario de pedido simple con su número de teléfono y el modelo de teléfono de su teléfono. El modelo de teléfono de su teléfono. Y dependía del proveedor de contenidos entregar una imagen o un archivo de audio compatible con el teléfono. El pago se manejó a través de varios mecanismos de entrega de precio premium, como el servicio de mensajes, de mensajes cortos, como los SMS, el servicio de mensajería mejorado, como lo es el EMS, el servicio de mensajería multimedia, MMS, o el WAP Push. De hecho, no sé si, no, ustedes no, que se van a acordar, antes salían en los infomerciales, en la noche, cuando ya terminaba la programación, salían estos infomerciales de, hey, descarga este tono, manda la palabra tono B y descárgalo en tu celular, ¿no? Entonces ahí la gente mandaba y ya les aplicaban una tarifa y bueno, pues órale, ya tenían que pagar, ¿no? O sea, y les llegaba el tono, eso sí, les llegaba el tono. No era scam, era real. Dice, los navegadores web eran lentos y frustrantes. Sí. Escribir URL largas con el teclado numérico fue un dolor tremendo. Ahora tenemos estos teclados QWERTY. Antes no había teclados QWERTY, eran teléfonos numéricos con teclas donde las teclas tenían 3 caracteres. Entonces, para poder encontrar el carácter tenés que picarle varias veces. Y bueno, esto era una verdadera carguita de estar ahí metiéndole las palabras, ¿no? Entonces se volvía algo. Después le agarrabas la práctica, pero cuando traes prisa y eso, pues sí, aún así con el teclado QWERTY te trabas. Imagínate con una tecla y era una amiga, bueno, sigue estando viva, ¿eh? No, no. Pero en ese entonces tenía un Nokia y literal, o sea, iba manejando y con el teléfono aquí y sin ver el teléfono. Y yo decía, qué habilidad. Obviamente yo no podría haber hecho eso, ¿no? Porque pues no tengo esa habilidad, pero simplemente tenías esa posibilidad de estar mandando con el celular, con una letra. Y bueno, sí era un poco tardado. Dice, la mayoría de los sitios web tenían una sola versión y no tenían en cuenta las especificaciones de los teléfonos individuales. No importaba si el teléfono del usuario final tiene una gran pantalla a color o una monocromática del tamaño de un sello postal. El desarrollador no pudo adaptar la experiencia del usuario, el resultado fue una experiencia mediocre y poco convincente para todos los involucrados. Y dejaron de funcionar. Así de sencillo. Dejaron de ser prácticas, dejaron de ser consultadas y ya no se volvieron rentables, ¿no? Se volvieron simplemente una carga y ya el hecho de que te ofrecieran el WAP, pues no era una garantía. WAP no cumplió con las expectativas comerciales, excepto en Japón y algunos otros lugares. Las pantallas de los teléfonos pequeños eran demasiado pequeñas para navegar, leer un fragmento de oración a la vez y luego esperar segundos para que se descargue el siguiente segmento. Arruinó la experiencia del usuario, especialmente porque cada segundo de descarga se cobraba al usuario. Los críticos comenzaron a llamar WAP, esperar y pagar. ¿Sí? No fue una sorpresa cuando los usuarios querían más y siempre querrán más. Y siempre querrán más. Más espacio, más velocidad, más megas, más no sé qué. Es una adicción completamente, ¿no? Ok. Luego vienen referencia de las plataformas móviles patentadas. Escribir aplicaciones de videojuegos con un uso intensivo de gráficos con WAV era casi imposible. Los niños con más probabilidades de personalizar sus teléfonos con fondos de pantalla y tonos de llamada miraron sus sistemas de juego portátiles y pidieron un dispositivo que fuera tanto un teléfono como un dispositivo de juego o un teléfono y un reproductor de música. Si los dispositivos como el Game Boy de Nintendo pueden brindar horas de entretenimiento con solo 5 botones, ¿por qué no agregar capacidades telefónicas? Y entonces ahí es donde muchos se les brillaron los ojitos y dijeron, pues este es el mercado. La memoria se estaba volviendo más barata.
Las baterías estaban mejorando y los PDAs y otros dispositivos integrados estaban comenzando a ejecutar versiones compactas de sistemas operativos comunes como Linux o Windows. El desarrollador de aplicaciones de escritorio tradicional se involucró repentinamente en el mercado de dispositivos integrados, especialmente con tecnologías de teléfonos inteligentes como Windows Mobile, que le resultaba familiar, porque trabajaban en un entorno Windows, ¿no? Al final de cuentas. Los fabricantes de los teléfonos se dieron cuenta de que si querían seguir vendiendo sus productos tenían que cambiar sus políticas proteccionistas con respecto al diseño de los teléfonos y exponer hasta cierto punto su funcionalidad interna o su funcionamiento interno. Surgió una variedad de diferentes plataformas propietarias y los desarrolladores todavía estaban creando aplicaciones para ellas de manera activa. Uno de los primeros fue el Palm OS, ahora Garnet OS, y el RIM BlackBerry OS. La popular plataforma Java de Sun Microsystems se convirtió en Java Micro Edition Java. Qualcomm desarrolló su entorno de tiempo de ejecución binario para redes inalámbricas Brew, y Symbian OS fue desarrollado por Nokia, Sony Ericsson, Motorola y Samsung. El iPhone iOS de Apple se unió a las filas en 2007. ¿Sí? Y el Android de Google apareció un año después. Ese sistema, de hecho, creo que es uno de los sistemas operativos más aplicados en teléfonos o en dispositivos móviles en general. Y entonces viene una guerra de plataformas. La mayoría de las plataformas tienen programas de desarrolladores asociados que mantienen a las comunidades de desarrollo pequeñas examinadas y bajo acuerdos contractuales sobre lo que pueden y no pueden hacer. Estos programas suelen ser necesarios y desarrolladores deben pagarlos. O sea, por ejemplo, para el que tú puedas hacer algo para Android, pues tienes que pagar un software. Y ese software te va a permitir entrar a la plataforma de Android. Creo que es una sola cuota por programa, por licencia. Entonces, pues bueno, ahí pues le puedes sacar provecho, ¿no? Si estás haciendo varias aplicaciones. Dice, cada plataforma tiene ventajas e inconvenientes. La verdad es que ninguna plataforma ha salido victoriosa. Pues sí. Algunas plataformas son las más adecuadas para comercializar juegos y ganar millones a su empresa, si su empresa tiene respaldo de marca. Otras plataformas son más abiertas y adecuadas para el aficionado. Ninguna plataforma móvil es la más adecuada para todas las aplicaciones posibles. Pues no, porque por ejemplo hay teléfonos que están especializados. Por ejemplo, el iPhone le ha apostado mucho a la fotografía y todo lo que tenga que ver con el uso de las cámaras. Entonces iPhone va a tener pues las aplicaciones como Instagram, como TikTok, todas estas que utilizan esta referencia de visual, pues evidentemente iPhone va a ser la mejor apuesta. Luego tenemos algunos como Realme o estos de, ay, ¿cómo se llama esta otra china? Que, que, que están enfocados mucho al óptimo rendimiento. De hecho, hoy estaba platicando con un alumno y me estaba enseñando su teléfono. No me acuerdo qué nombre era, pero es un tocho así, o sea, como si fuera literalmente un ladrillo. Pero me dice, le pregunto, ¿y cuánto te dura la batería? 3 días. Y yo, ¿qué? ¿3 días? O sea, dice, sí, 3 días. Y puedo estarlo usando todo el día y no pasa nada. Y yo, wow, o sea, su funcionamiento es grado militar, que tiene, incluso tiene capacidad de caídas grandes, etcétera. Entonces, evidentemente, pues todo esto va a tener esas referencias. Dice, el mercado de la telefonía móvil se ha vuelto cada vez más fragmentado y todas las plataformas comparten parte del pastel. Para los fabricantes y operadores móviles, las líneas de productos de teléfonos móviles se han complicado rápidamente. La penetración del mercado de las plataformas varía mucho según la región y la demografía de los usuarios. En lugar de elegir solo una plataforma, los fabricantes y operadores se han visto obligados a vender teléfonos para todas las diferentes plataformas para competir. Es decir, Telcel vende iPhone, vende Android, vende eh, eh, Windows, o sea, vende todos los sistemas, o sea, no está casado con ninguna plataforma, simplemente vende todos los sistemas porque a ellos les conviene el servicio, no les conviene el teléfono ni el sistema operativo, y evidentemente ahí es donde van a ganar. La comunidad de desarrolladores móviles se ha vuelto tan fragmentada como el mercado. Los desarrolladores de software móvil trabajan con diferentes entornos de programación, diferentes herramientas y diferentes lenguajes de programación. Hoy en día hay muchísimos. Kotlin, este, eh,
Java es uno de ellos, Kotlin es otro. ¿Cómo se llaman estos? Que son diferentes frameworks que trabajan y que pueden servir para la generación de este tipo de plataformas. Dice, la portabilidad entre plataformas suele ser costosa y no sencilla. Hacer un seguimiento de las configuraciones de los teléfonos y los requisitos de prueba, los programas de firma y las certificaciones. Las relaciones con los operadores y los mercados de aplicaciones se han convertido en complejos negocios derivados por sí mismos. Es decir, pues obviamente es un negocio redondo. Yo produzco, vendo, pero también cobro el servicio por el uso, entonces se vuelve un negocio redondo. Es como el que está en el circo, ¿no? Cobra las entradas, pero también vende las palomitas, pero también actúa en el circo y entonces se vuelve un negocio, ya no tienen que contratar externos, de hecho, se vuelve una parte bastante familiar, ¿no? Y en este caso, pues estamos hablando de inversionista, ¿no? Yo invierto para ganar de todo esto, ¿no? Y pues ahí es donde se vuelve un negocio bastante redituable. Dice, ¿ya? Ah, no. Ok, perdón. Ok. ¿Qué debe hacer Acme Dynamite Company cuando quiera desarrollar una aplicación para vender dinamita a coyotes con sed de sangre de correcaminos? Acme se ve obligado a elegir uno o peor aún, todos los anteriores. La eterna pregunta, ¿propietario o de código abierto? En otras palabras, Apple contra Google. ¿Cuáles son los pros y los contras? Y bueno, aquí tenemos algunos de ellos. Sí. Ok. Ok. Estos son como cuestionamiento, ¿no? Al final de cuentas. Y entonces, pues evidentemente vienen estas características. Y bueno, les voy a pedir que entre los comentarios puedan responder algunas de estas preguntas, ¿no? Sin necesidad de regresarse al video, ¿no? Contéstenlas de acuerdo a lo que sean. Ahí en los comentarios de abajo del video pueden comentar o en la plataforma del Teams. En el WhatsApp no, vea, porque voy a decir que me está escribiendo este personaje. Dice, menciona aspectos generales sobre las primeras aplicaciones móviles. Por ejemplo, la mayoría de ellas se desarrollaron a finales del siglo XX. Sí. Dice, ¿a qué época se remontan las primeras aplicaciones móviles? Muy interesante, ¿no? A la década de los 90, si no mal recuerdo. Ay, bueno, ya no les voy a decir la respuesta porque si no luego las van a poner. Dice, ¿de qué marca era el Dynatac 8000X, primer teléfono móvil comercializado? ¿Qué tipo de aplicación es? ¿Qué tipo de aplicaciones eran las denominadas wasted time o pérdida de tiempo? Menciona el juego más famoso y la marca que lo explotó comercialmente con origen en la década de los 70. ¿Qué significa WAP? ¿Por qué no fue la respuesta el web? ¿Cuál fue la referencia para teléfonos con capacidad de jugar, modificar fondos y tonos y que solo contaba con 5 botones? Mencione algunas desventajas del uso de diferentes plataformas para los teléfonos. Y bueno, muchachos, pues así llegamos al final de este video, de esta primera clase. Espero que les haya quedado en claro. A lo mejor hay muchas cosas que pues no van a tener así como que, ay, me quedó súper claro, pero pueden investigar, pueden identificar un poquito más acerca de las historias de los dispositivos móviles. Si nos vamos a la historia de los videojuegos, evidentemente tendremos una historia muchísimo más extensa, pero en este caso los dispositivos móviles pues evidentemente tocan un poco la parte de los videojuegos. De hecho, hoy en día hay dispositivos móviles que se están desarrollando específicamente para videojuegos. Ahí tenemos la consola Switch de Nintendo o en su momento el PSP de PlayStation, y bueno, pues tantas otras, ¿no? El Game Boy, etcétera, que la verdad pues han sido plataformas y han sido dispositivos que han mejorado, ¿no? Incluso, por ejemplo, el Nintendo Switch, a pesar de tener una capacidad limitada en cuestión de gráficos, tienes conectividad a internet, puedes descargar juegos, puedes jugar en línea, puedes hacer muchísimas otras cosas. Pero bueno, espero que les haya gustado el video. Si tienen algunas dudas, preguntas, comenten ahí abajo para poderles responder. También pueden preguntar por el Teams para mis alumnos. Y también si tienen alguna otra duda o pregunta, pues pueden ahí hacerla en el grupo de WhatsApp. Espero que estén muy bien, muchachos. La verdad me dio mucho gusto haberlos saludado en este día. Eh, Espero que tengan un excelente
día, tarde, mañana, noche, lo que sea, a la hora que estén viendo este video. Les mando un abrazo, cuídense mucho, estamos viendo, bye bye.